Nuevo vídeo, nuevo combate. Danny Cannon contra Pete Travis. Sylvester Stallone contra Karl Urban. El totalitarismo mejor en moto y con casco. Si te dijera que un policía que es a la vez juez, jurado y verdugo se enfrentará a su versión actualizada, es posible que me dijeras que se me acusa de enfrentamiento nostálgico y legal y me preguntarías ¿cómo te declaras? ¿Inocente? Sabía que dirías eso. Round 1. Fight! En un rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Judge Dredd en su versión original, Juez Dredd en la versión traducida española, el juez en LATAM. Con guión de William Wisher y Steven E. de Souza, como adaptación a la gran pantalla del cómic británico del mismo nombre publicado originalmente en la revista 2000 AD. La trama sigue al mismo juez Dredd en un futuro distópico donde las megaciudades están plagadas de crímenes. Los jueces son agentes de la ley con poderes para actuar como juez, jurado y ejecutor. El juez Dredd es uno de los más temidos y respetados en Mega City One. Sin embargo, su lealtad a la ley es puesta a prueba cuando es acusado de un asesinato que no cometió. Dredd se embarca en una misión para limpiar su nombre y confrontar a su némesis, Rico, un ex juez con ambiciones de dominación. Sus mejores golpes son una adaptación demasiado libre en cuanto a concepto con un enfoque claro hacia la acción y el humor, una trama simple típica hollywoodiense tanto previsible como entretenida, y un personaje protagonista cautivador por concepto pero no por enfoque e interpretación. Nos encontramos ante una adaptación desajustada por completo, pero siendo una de las cintas más icónicas de los 90 exageradamente cómica, en todos los sentidos. En el otro rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de su reboot o reinterpretación, en este caso con el nombre de Dredd, con guión de Alex Garland y donde se nos narra cómo el juez Dredd es asignado para entrenar y evaluar a la recluta Cassandra Anderson, una joven con habilidades psíquicas únicas. Durante una misión de rutina en un gigantesco edificio de viviendas, Dredd y Anderson quedan atrapados por la pandilla liderada por Mama, una despiadada narcotraficante que controla la producción de slomo, una droga que ralentiza la percepción del tiempo. Los jueces deben luchar no solo para restablecer el orden, sino para sobrevivir. Sus mejores golpes son una traslación del medio original mucho más fiel, un hilo argumental más que decente y un Dredd mejor trasladado e interpretado que el de su contrincante. Nos encontramos ante una más que entretenida historia de acción con estética cyberpunk bien resuelta. Antes que nada, advertir que no he leído los cómics originales y uso la extensa información que he podido recabar para el combate. Aún así, si digo alguna barbaridad o información desajustada, os invito a rectificarme en los comentarios en cuanto al material original. Los dos jueces tienen sus alegatos preparados. Por un lado tenemos la típica historia del justiciero falsamente acusado de un delito que no ha cometido y debe limpiar su reputación a base de ir en contra de la ley y en contra de su propia moral en la Juez Dredd de Sylvester Stallone, donde el protagonista entiende que impartir justicia instantánea no es muy justa que digamos, con un tono hacia la acción y el humor como primeras pruebas incriminatorias con un aire buddy movie muy marcado, una propuesta que no sale del producto estándar de mediados de los 90, con una vaga cohesión con la obra original. Por el otro lado, tenemos una buena mezcla de ideas y géneros que además encajan mejor con la traslación del cómic en varios aspectos, y es que veo en esta Dredd de Karl Urban como una mezcla entre Jungla de Cristal y Solo ante el peligro, con permiso, de Asalto en la comisaría del Distrito 13 de John Carpenter, en un ambiente estético cyberpunk claustrofóbico. La trama puede que sea simple, pero su ejecución para presentarla no lo es tanto, con ciertos matices de lo peligrosos que pueden ser ambos lados de la ley y del que les separa una sola fina línea, y en la que ahondan un poco más que su contrincante, que repartir justicia en modo inmediato de justo tiene bastante poco. Juez Dredd de 1995 se percibe como una historia épica donde el personaje principal es el centro de atención, con una trama de salvación del mundo típica donde el protagonista es Lei. En Dredd de 2012, la trama se intuye como un día cualquiera de trabajo de Dredd, nada épico en cierto sentido. Dredd ha cumplido su misión, como siempre, nada más. Este simple enfoque tocando el suelo sin épica injustificada hollywoodiense hacen que los jueces declaren a la Dredd de 2012 el ganador del asalto por decisión unánime. Si se queda ahí le van a acribillar. Sabe lo que hace. Round 2. Fight!
El reparto de Juez Dredd se prepara intensamente para repartir, y el primero en atacar es el propio Juez Dredd, interpretado por Sylvester Stallone. Una interpretación de personaje un tanto laxa en cuanto a características de rol, con una mezcla de carisma y exageración difícil de valorar. Stallone aporta su presencia física imponente al papel, retratando a Dredd como un personaje severo, pero su interpretación se aleja del tono serio del cómic. Además, la decisión de mostrar a Dredd sin casco juega en contra de la esencia del personaje. Aunque Stallone cumplió con los requisitos de una película de acción típica de los 90, su enfoque no logró capturar completamente la personalidad estoica y rígida del Juez Dredd de los cómics, sintiéndose como un papel protagonista más dentro de la carrera del actor. Aún así, golpea fuerte. El siguiente personaje en atacar es Arman Assante como Rico. Assante interpreta al villano principal con una intensidad exagerada y teatral. Su actuación tiene momentos memorables, pero el tono a veces resulta excesivo, casi caricaturesco. Sin embargo, aporta una buena contraparte emocional y desquiciada al Dredd rígido de Stallone. Sus golpes aciertan de lleno por ¿qué diablos? Puestos a exagerar conceptos, vayamos con todo. El último ataque lo confiere en un combo de dos personajes. El primero es Diane Lane como juez Hershey. Lane aporta un poco de humanidad y calidez a la historia, una juez compañera de Dredd que intenta darle lecciones sobre empatía. Aunque su papel es limitado, su química con Stallone y su esfuerzo por equilibrar la dureza del entorno destacan. El segundo en este combo de golpes es Rob Schneider interpretando a Fergie, el alivio cómico de la película. Su personaje es un hacker que se convierte en el compañero torpe y cómico de Dredd, aunque algunos momentos de humor funcionan, no es lo habitual, y rompe con el poco tono serio que ya tiene el film, restando seriedad a la trama. Este último ataque combinado cierra el ataque principal. Destacar la presencia de Max von Sydow como el juez Fargo, ofreciendo una actuación digna y con clase como mentor de Dredd. Su presencia aporta una gravedad y credibilidad a la película, siendo uno de los puntos más sólidos del elenco. El ataque ha concluido. El reparto de Dredd se lame las heridas y se prepara para contestar. El elenco de la versión de 2012 es más reducido en comparación con la versión de 1995, pero ofrece actuaciones sólidas y adecuadas al tono oscuro y serio de la película. Y el primero en atacar es la contraparte protagonista. Karl Urban como el juez Dredd ofrece una interpretación fiel y estoica del personaje, capturando su dureza, profesionalidad y compromiso absoluto con la ley. Mantiene el casco puesto durante toda la película, respetando el espíritu del cómic y dejando que su voz grave y lenguaje corporal transmitan la esencia de Dredd. Su actuación es minimalista pero impactante, encarnando al juez como una fuerza imparable y temible. Esta fuerza de rol e interpretación asestan unos golpes de contraataque muy potentes. La siguiente en atacar es Olivia Thirlby como Cassandra Anderson. Thirlby interpreta a la joven juez en entrenamiento con habilidades psíquicas. Su personaje aporta un contraste humano y vulnerable frente a la dureza de Dredd. Anderson crece a lo largo de la película, pasando de ser una novata insegura a una juez competente y decidida. La actuación de Thirlby logra equilibrar fragilidad y fortaleza del personaje, haciéndola al contrapunto justo para posicionar a Dredd más cerca de la lógica justiciera que la simple venganza a medida que avanzan sus arcos narrativos. Los golpes que asesta Cassandra Anderson duelen de oírlos. El contraataque se cierra con Lina Headey como mamá. Headey es impresionante como Madeleine Madrigal, una despiadada narcotraficante y líder de la pandilla que controla Peach Trees. Su interpretación es fría, intimidante y completamente desprovista de glamour, lo que refuerza el carácter brutal y despiadado del personaje. Es una antagonista que se siente realista y aterradora. Los golpes que asesta tumban a su oponente, que está ya muy debilitado. Ambos elencos tienen cierto carisma, si bien es cierto que la versión de 1995 es demasiado típica a la época en cuanto a concepto de personajes, centrándose más al humor y a la acción que en trasladar unos personajes mucho más serios en la obra original. Y es que no se puede evitar pensar que parten del mismo patrón de una época. Protagonista rudo, capaz y con pocas debilidades. Antagonista loco con aires de conquistar el mundo y compañeros afines con intenciones de equilibrio para quitar sobriedad al asunto. Por otro lado tenemos el elenco de Dredd, mucho más dispuesto a usar el patrón de traslación correcta del medio original, con un humor muy comedido y negro, y unas interpretaciones más elaboradas, configurando un elenco mucho más serio y con una buena cohesión en conjunto. Los jueces dan el asalto a la Dredd de 2012 por decisión unánime. Solo hay una cosa que lucha por el orden entre el caos. Los hombres y mujeres del Departamento de Justicia. Jurados. Comprobando ADN. Identificación OK. Verdugos. Jueces. Round 3. Fight!
Alan Silvestri y Paul Leonard Morgan entran al ring alegres hablando entre ellos de sus cosas. El árbitro les invita a ocupar sus rincones y acto seguido sus rostros cambian. Se perciben amenazantes. Silvestri se avanza para probar el ataque. La partitura de Silvestri es orquestal y grandiosa, con un enfoque épico y majestuoso que busca resaltar la escala futurista de la película. Utiliza arreglos típicos del cine de acción de los 90, combinando cuerdas, metales potentes y percusión enérgica. El tema principal es memorable y tiene un aire heroico que refleja la figura imponente del juez Dredd. Silvestri crea un tono que equilibra acción con un toque de solemnidad, quizás demasiada. Sin embargo, aporta un nivel de sofisticación que contrasta con el tono algo exagerado de la película. Una sensación de que la música está por encima del resto en cuanto a calidad se percibe latente. Los golpes que asesta Silvestri no solo aturden, sino que duelen. Los efectos sonoros acompañando la acción se perciben de menor calidad si la comparamos con el apartado musical de Silvestri, pero solo por comparativa, ya que los sonidos ambientales lucen correctamente sin despuntar. Los golpes que asestan los efectos sonoros son efectivos como ellos mismos. Paul Leonard Morgan, magullado, ensangrentado y rabioso, trabaja física y mentalmente para recomponerse. La partitura es electrónica y atmosférica, con un enfoque en sintetizadores y ritmos industriales para reflejar el entorno oscuro y brutal de Mega City 1. La partitura tiene un tono más minimalista y experimental en comparación con el enfoque orquestal de la versión de 1995. Los temas de acción son ruidosos, intensos y cargados de pulsaciones electrónicas, reforzando el ritmo frenético de la película. Las secuencias que muestran los efectos de la droga slow-mo están acompañadas de música ralentizada y distorsionada, lo que crea una atmósfera surrealista y casi hipnótica. La partitura se percibe innovadora, complementando a la perfección el tono visual y narrativo de la película. Los golpes de respuesta hacia Silvestri son importantes hasta el punto de la sorpresa, tanto para el propio Silvestri como para el público asistente. Los efectos sonoros se aprecian superiores a los de su contrincante, con un enfoque contundente tanto en armas, explosiones como en escenas ralentizadas, acentuando auditivamente toda la acción con respuesta emocional inmediata. Los golpes son prácticamente tan fuertes como los de la partitura, cerrando un contraataque visceral. Ambas bandas sonoras tienen calidad suficiente como para continuar peleando, y es que Silvestri configura una melodía que entra por los oídos percibiendo una falsa sensación de épica visual. Dicho de otro modo, lo que oyes se percibe por encima de lo que ves. Por otro lado, Paul Leonard Morgan tiene un enfoque más acorde con la propuesta visual. En un tono más transgresor en concordancia con la propuesta visual, la música de Juez Dredd de 1995 es más tradicional y heroica, mientras que la de Dredd de 2012 es oscura, moderna y vanguardista. Aunque ambas bandas sonoras cumplen su propósito, la de Dredd se percibe como mejor integrada y atmosférica, mientras que la de 1995 a veces se siente desconectada del tono general de la película. Los jueces dan la victoria del asalto a la Dredd de 2012 por decisión dividida. En episodios anteriores. Si se queda ahí, le van a acribillar. Sabe lo que hace. Están disparando proyectiles blindados de 20 milímetros a 300 metros. Y su alcance efectivo es de 200 metros. Unos minutos antes. Round 4. Fight! El diseño de producción de ambas cintas se preparan para el asalto. Sus propuestas son un reflejo de sus diferentes enfoques narrativos y estilísticos. Las dos se voltean esperando el hueco. Juez Dredd de 1995 consigue acertar el primer ataque. Su estilo visual es grandilocuente, colorido y exagerado, con un diseño futurista influenciado por la estética cyberpunk y el diseño de cómics de los 80 y 90. La estética es visualmente llamativa, pero algo incoherente con su representación de un mundo distópico. La ciudad de Mega City 1 se presenta como una metrópolis futurista llena de rascacielos imponentes y calles abarrotadas, pero la representación carece de profundidad. Aunque las maquetas y los efectos prácticos son impresionantes para su época, el diseño parece más limpio y estilizado de lo que uno esperaría en un entorno distópico postapocalíptico. El vestuario cuenta con unos uniformes de los jueces diseñados por Gianni Versace, exageradamente brillantes y llamativos, con enormes hombreras doradas. Aunque son memorables, no reflejan el carácter práctico y sombrío del material original. En general, los trajes y la utilería tienen un enfoque más espectacular que funcional. Este enfoque se siente como una interpretación hollywoodiense del futuro, más centrada en la fachada que en la inmersión de un mundo distópico realista.
Los utensilios y demás conceptos futuristas no desentonan en la propuesta general percibiéndose correctos. Nada más, aún así golpea por ese toque nostálgico y caricaturesco que de algún modo puede llegar a atrapar visualmente al espectador nostálgico. El diseño de producción de la Dredd de 2012 se siente dolorido por el ataque, pero eso le ha dado más fuerza para el contraataque, y no tarda mucho para encontrar el hueco. Dredd tiene un estilo visual que se aleja de la opulencia de su contrincante, adoptando un tono minimalista, oscuro y realista, con un enfoque en crear un entorno sucio y desgastado que refleja la decadencia de Mega City One, con una inspiración notable de la estética del cine post-apocalíptico moderno y del neo-noir. La ciudad es retratada como una ciudad masiva y caótica, pero con un diseño más creíble. En lugar de mostrarse como un lugar estilizado, es un entorno funcional y opresivo donde se siente el peso de la desigualdad y el crimen. Peach Trees, el edificio Nakatomi de la trama, es el gran escenario de la película, cuya arquitectura brutalista resalta la claustrofobia y la desesperación de sus habitantes. El vestuario, con esos uniformes de los jueces mucho más prácticos y menos extravagantes que la versión de 1995, incorporan elementos de armaduras reales con un diseño que prioriza la funcionalidad sobre la estética. El casco es un elemento central, permaneciendo en la cabeza de Dredd durante toda la película, lo que respeta el material original, y el apartado de efectos especiales, con esas secuencias relacionadas con la droga Slomo, destacan por su uso innovador de colores vibrantes y efectos de cámara lenta, contrastando con el tono sombrío del resto del film. Por no hablar del tono muchísimo más gore y visceral de su contraparte de los 90 cuando trata la violencia. Unas escenas tratadas con tal brutalidad tan explícitas como impactantes, donde la mayoría de películas slasher o de terror palidecen de vergüenza. Sus golpes de respuesta son tan violentos como las escenas de esta Dredd de 2012. Ambas cintas cuentan con un estilo propio, pero años luz entre ellas en las propuestas. Juez Dredd tiene un enfoque más espectacular y caricaturesco, con un diseño que prioriza lo llamativo. En cambio, Dredd es más sombría, funcional y perturbadora, enfocándose claramente en la inmersión. Mega City One se muestra como una ciudad futurista, pero sin profundidad ni realismo en la versión de 1995, mientras que en la versión de 2012 se percibe como un entorno vívido y tangible, lleno de detalles que enriquecen la narrativa. Los trajes de 1995 son más estilizados, mientras que los de 2012 son prácticos y fieles al material original, pero la diferencia más palpable y clara está en sus tratamientos en las escenas de violencia. Juez Dredd las trata como un acto narrativo más, muy al estilo de los 90, tiroteos resultones, explosiones espectaculares y peleas coreografiadas notables, pero la Dredd de 2012 irrumpe en estas escenas de violencia como algo que se aprecia mucho más adulta, brutal, salvaje, incluso de locura hasta el punto del ensañamiento, con unos efectos visuales tan espectaculares y sorprendentes como perturbadores, con una casquería visual explícita hasta el extremo. En resumen, Juez Dredd sobresale en espectáculo visual llamativamente colorida, mientras que Dredd destaca por su realismo, coherencia con el tono narrativo y una violencia explícita visual llevada de manera enfermiza al extremo. Los jueces deciden que el asalto lo gana la Dredd de 2012 por decisión unánime. ¿Te importaría explicarte, novata? Ayudar a un delincuente no es solo un suspenso, es un delito. Es una víctima, no un criminal, y hasta que mi evaluación termine oficialmente sigo teniendo derecho a dispensar justicia, y eso acabo de hacer al dejarle marchar. Round 5. Fight. Danny Cannon y Pete Travis entran en el ring con cierta desconfianza. Ambos directores se saludan y se preguntan cómo ha ido el fin de semana. El árbitro les advierte de las normas y la campana suena dando inicio del asalto. Ambos directores se ponen en guardia, se rodean nerviosos pero atentos al movimiento del otro. En un momento de despiste, Danny Cannon consigue burlar las defensas de Travis. Cannon intenta equilibrar acción, humor y espectáculo visual, pero el tono de la película se siente inconsistente. Su visión original buscaba un acercamiento más oscuro y serio, fiel al cómic, pero los cambios impuestos por el estudio y el protagonismo de Stallone como estrella alteraron el resultado final. Y es que Cannon tuvo poco control creativo debido a conflictos con el estudio y con el propio Stallone, quien influyó significativamente en el tono más ligero y comercial de la película. La dirección quedó atrapada entre una adaptación fiel y un producto de acción de Hollywood típico de los 90. Y aunque Cannon hace lo que puede para atrapar al espectador con un ritmo rápido y secuencias de acción competentes, carece de cohesión tonal, oscilando entre el humor involuntario y el drama. Aun con esas, sus ataques producen contusiones importantes a su contrincante. Pete Travis se palpa el estómago con cierto dolor, pero nada que no se pueda superar como una tarde de viernes de fish and chips con los colegas.
Travis se prepara y al poco ejecuta el contraataque. Travis entrega una película más enfocada e inconsistente en tono. Opta por un estilo oscuro y claustrofóbico que se alinea con el mundo brutal de Mega City 1 y el material original. Aunque Travis dirigió la película, Alex Garland, guionista y productor, tuvo un rol clave en supervisar la producción. De hecho, algunos consideran que Garland tuvo tanto control creativo que podría ser visto como un codirector no acreditado. Esta colaboración asegura que la versión de Garland para una adaptación seria y fiel del cómic se mantuviera intacta. Esta dirección logra mantener la intensidad y el ritmo, especialmente en las secuencias de acción. Las escenas relacionadas con la droga Slomo son visualmente impactantes y muestran un uso creativo de efectos visuales y dirección artística, especialmente en la versión inicial en 3D. El trabajo de Travis Garland se ejecuta sólidamente espectacular y acertada al tono propuesto, con una fuerza que golpea a Cannon dejándolo aturdido en el suelo. Ambos directores se enfocaron en distintos tonos, uno decididamente a entretener con una estrella del momento para llenar salas y recoger beneficios, el otro con un estilo mucho más artístico destinado a trasladar un concepto no tan fácil de trasladar. Los jueces deciden que la Dredd de 2012 es la ganadora del asalto, aún discutiendo si los golpes son de Travis o de Garland. Yo no he tenido elección, allí me hubiesen matado. Podría saltar por la ventana. 40 plantas hubiese sido un suicidio. Tal vez, pero es legal. ¿Qué? 5 años en la prisión de Aspen, caso cerrado, el de Bowser. Puede que diga la verdad, ¿sabes? ¿No has oído hablar de circunstancias atenuantes? Lo he oído todo, Hershey. Sabía que dirías eso. Round 6. Fight! La escena Hadouken de Juez Dredd me es difícil de decidir, ya que no hay ninguna que me atrape lo suficiente, y creo que me decantaré por la escena donde se pronuncia la frase más icónica del personaje, donde Sylvester Stallone exclama su famosa línea ¡Yo soy la ley! Resume la arrogancia y autoridad del juez Dredd, mostrando su creencia inquebrantable en el sistema judicial y su rol como máximo representante. Además, es particularmente irónica, siendo recordada como un símbolo del estilo extravagante de las películas de acción de los 80 y 90. La escena Hadouken de Dredd me es mucho más difícil de decidir, pero por todo lo contrario su contrincante. Quizás ese momento donde la cinta te propone que vas a tener que taparte los ojos si eres algo aprensivo con las heridas corporales. Y es ese momento donde te muestran los efectos de la droga Slomo con una capacidad visual y visceral a partes iguales. Y es que ver esas escenas prácticamente hipnóticas seguidas de 3 cuerpos espachurrados en el suelo sin ningún tipo de filtro te obligan a la reflexión de ok, elegí mal día para relajarme. Creo que estamos todos de acuerdo si el golpe Hadouken lo asesta esta escena sin posibilidad de bloqueo. ¡Hadouken! Good. Espera. ¿Estás de coña? ¿Has dicho espera? ¿Sabes qué? Me esperaba más de ti. ¿Que espere a qué? Que esperes a que ella te mate. Estamos ante un extraño caso de superación de la versión original. Digo extraño porque no suele darse, y es que la visión que nos dio cinematográficamente la juez Dredd de 1995 es un claro caso de hija de su tiempo, donde cualquier historia debía pasar por una estrella de Hollywood, trasladarse a terreno estadounidense y con un estándar muy marcado de roles y tramas, donde se coge un personaje o historia conocido por cierta parte del planeta, con cierto éxito y renombre, y lo convertimos a nuestro molde que siempre funciona y encaja a la perfección. Que el personaje se caracteriza porque nunca se quita el casco y es parte del misterio y atractivo del personaje. Nada, eso es porque no conocen a nuestro Sylvester Stallone. Que el tono del cómic es serio y decadente. Nada, eso es muy triste y a nadie le gusta ver miseria en un futuro próximo. Que la violencia y la crítica social, especialmente en el tono satírico de conceptos como Harry el Sucio, es una parte fundamental del tono artístico del original para burlarse de ese mismo concepto de justiciero totalitario. Nada, eso es porque seguramente quien piensa eso es un delincuente. Y es que esta juez Dredd se siente un producto más de consumo rápido. Puede llegar a entretener, por supuesto, de la misma manera que te puede entretener ver un partido de petanca de jubilados en tu barrio. Si no hay nada mejor, es una buena opción y siempre te entretendrás más si participas en él, cosa que es más difícil de conseguir en una película. Por otro lado, tenemos a Dredd de 2012, que acierta el tiro en muchos aspectos. El primero y más evidente en su tono y traslación del personaje principal, mucho más serio y dramático, con una exageración hacia la violencia explícita que le sienta como un guante a toda la propuesta. Coge medio gajo de Blade Runner en su estética visual.
1 litro de Solo ante el peligro como concepto, 100 gramos de Jungla de Cristal sazonado con Asalto a la comisaría del Distrito 13 como escenario y una pizca de Robocop como pinceladas de aspecto, crítica social y violencia, y lo dejamos a fuego lento durante 95 minutos y tienes un plato listo para disfrutar de una propuesta más que acertada, dejándote en el paladar auditivo y visual una sensación de violencia placentera tan extrema que ningún macho alfa de los 80 hubiera ni siquiera llegado a imaginar, dejando como niños de parvulario malhumorados en el patio a Harry el Sucio, Paul Kersey y el Ecualizador. Los jueces esta vez van a irse pronto a casa, ya que tienen claro que la Dredd de 2012 es la clara vencedora del combate. Sabía que harían eso. Pues Dredd, póngase a cubierto. Como ya he comentado antes, no he leído los cómics y solo puedo dar mi opinión con conocimiento en sus versiones cinematográficas. Os vuelvo a invitar a dar más datos al respecto o a corregirme si se da el caso, aunque por lo que he podido indagar, el personaje del cómic es mucho más interesante y transgresor. He de confesar que Juez Dredd me fascina, tanto por concepto de personaje como por concepto de tratamiento de la violencia explícita, más concretamente en la versión cinematográfica de la Dredd de 2012. La primera fascinación es por ese rol de Dredd, donde tenemos a un personaje implacable, defensor de la ley hasta el extremo, que no se cuestiona nada, ni siquiera que las leyes que él defiende, que están escritas por personas y no por dioses, pueden ser totalmente injustas por muy leyes que sean. Este personaje define cómo una persona, creyendo hacer justicia, en realidad es un instrumento del Estado. Un Estado totalmente alienado con el control de masas, en el que dispensar supuesta justicia inmediata es la solución sencilla a un problema complejo. Una parodia ácida de lo que supone el fascismo y el totalitarismo. Si me pongo a hurgar en mi sentido de coincidencias, encuentro similitudes con el pacificador, tanto en concepto visual como de rol de personaje. Ambos son personajes que se apegan rígidamente a su visión de la justicia o la paz, aunque sus métodos sean cuestionables y extremos. No les importa usar la violencia si creen que es necesario para cumplir sus objetivos. Tanto Dredd como Peacemaker están dispuestos a eliminar a cualquiera que se interponga en su camino. Para ellos, el fin justifica los medios, lo que los hace efectivos pero moralmente cuestionables. Dredd representa el brazo ejecutor de una sociedad autoritaria donde la justicia es rápida y brutal. El pacificador encarna una versión distorsionada de la búsqueda de la paz, dispuesto a cometer atrocidades en nombre de un ideal noble. Ambos son una crítica al extremismo y a los excesos de poder. Aunque técnicamente son héroes en sus respectivos universos, sus métodos los colocan más en la categoría de antihéroes. Sus acciones generan tanto admiración como rechazo. Estos dos personajes comparten un enfoque extremo y letal para resolver problemas, pero lo hacen desde perspectivas muy distintas. Uno como un símbolo de autoridad absoluta y el otro como un hombre atrapado en sus contradicciones y su búsqueda de significado. Uno sería el resultado de reclutamiento de alguien convencido y formando parte, y el otro el resultado de alguien ideológicamente cercano a ese pensamiento que cree actuar de manera noble, pero siendo también parte de un todo. Curiosamente, el personaje de Carnicero en The Voice, también interpretado por Karl Urban, es el mismo concepto desde punto más personal y tan ideológico, donde su justicia, aunque con matices entendibles, es cuestionable, donde cree también que el fin justifica los medios. Aunque puestos a dar un premio al fascismo, Patriota se lleva el premio. Es fascinante cómo dos extremos pueden ser tan parecidos. El segundo concepto fascinante es el de la violencia explícita en la Dredd de 2012, y es que si descartamos ciertas películas de terror o bélicas, esta Dredd de 2012 trata la violencia con un tono explícito abrumador, de las pocas que he visto en este estilo, y más en una película de acción de ciencia ficción. Aunque ahora que lo pienso, Redada Asesina, estrenada un año antes y curiosamente con un concepto muy similar, se le acerca pero mucho, en todos los sentidos. ¿Un posible versus entre estas dos películas? Ponedmelo en los comentarios. Estos dos conceptos, el de rol y el de la violencia, me lleva a lo equivocados que podemos estar según en el momento en el que vemos o se estrenan ciertos títulos. Y es que en esta fusión de violencia extrema y crítica al fascismo me traslada a un par de títulos del director Paul Verhoeven. La primera es Robocop, que en su base tiene los dos ingredientes, violencia explícita y crítica social dentro del género de ciencia ficción con un trasfondo de superhéroe, donde el fascismo es empresarial más que político. Y la segunda, Starship Troopers, ampliando tanto en tiempo como en propuesta las dos vertientes, donde aquí el fascismo es más evidente y de vuelta aquí el concepto de solución simple a problemas complejos. Y lo mejor de todo es que aún se sigue pensando que Verhoeven hace apología del fascismo cuando justamente se ríe y lo critica. Una sátira exageradamente violenta y sin sentido en la que Paul Verhoeven critica con tono absurdo y humor negro a dónde nos pueden llevar los extremos.
De hecho, creo que se sigue pensando que Verhoeven ensalza ese mensaje autoritario de manera mayoritaria. Con todo ello, ese tónico crítico escondido lo puedo percibir en esta Dredd de 2012. Y aunque tengo entendido que en los cómics es mucho más evidente este mensaje antifascista, siempre habrá alguien que lo omita, lo ignore e incluso lo ensalce como el supuesto mensaje principal que quería transmitir el autor, no percibiendo la verdadera crítica escondida y oculta, del mismo modo que no podemos identificar el rostro de Dredd, el cual imparte supuesta justicia rápida sin analizar si eso es justicia o control de masas, juzgando a los demás nada más llegar sin saber sus motivaciones o atenuantes, proponiéndonos de manera inconsciente que todos, en cualquier momento, podemos ser Dredd sin tan siquiera saberlo. Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta porque mi perra lleva una placa de policía y un casco que solo deja ver su hocico y viene directamente hacia mí apuntándome con un arma. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. Maya, que no eres la ley, que si te he dejado hoy sin comida es porque te estás poniendo como un San Bernardo y eso no es bueno para la salud.